Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio, y hemos llegado para que nos acompañes en esta propuesta que sábado a sábado venimos realizando para vos. Mi nombre es Daniel Korsch y junto a Sandra Rush, Pablo Enoder y Mariano Enriquecén vamos a contarte sobre historias de vida, sobre cine, sobre libros recomendados y también vamos a analizar una obra literaria elegida entre los clásicos. Te invito a quedarte junto a nosotros los próximos 60 minutos y dejarte llevar por todos estos temas que te vamos a contar, porque estamos a punto de desembarcar en el sorprendente universo de Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo, la tierra, el arte y vos, que estás allí escuchándonos aquí en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio y Poder de Comunicación. Para aquellos que nos están sintonizando en este momento, además de hacerlo a través de la radio, lo pueden hacer a través de la página web, que es www.difusorasoriano.com.uy. Y posteriormente, recuerden que Puerto Cultura se sube a las redes, nos pueden buscar en YouTube como Puerto Cultura y escuchar este programa que estamos grabando ahora en vivo, como también todos los anteriores. Iniciamos el programa de hoy con el primer segmento, Expresión Viva, donde vamos a recibir a la escritora Sandra Rush, autora del poemario De Luces y Sombras, un poemario que está en todas las librerías del país, y si no está en algún lugar, bueno, solo es cuestión de encargárselo al librero y decirle que se lo consiga, porque el libro está en todas partes. Hoy Sandra va a entregarnos la segunda parte de esta increíble historia en soriano, que nos habla de un espíritu solidario, ¿verdad? Porque trata sobre un grupo de personas que, entre todos, lograron comprar, con el costo que tiene y las dificultades que esto tiene, un avión para realizar vuelos sanitarios en un momento donde, bueno, las rutas no estaban en condiciones, se estaban arreglando y ante cualquier emergencia había que tener un medio para socorrer a personas que lo estuvieran necesitando. Así que esta increíble hazaña, porque es una increíble hazaña de sensibilidad, de empatía, de fraternidad, para con estas personas que tuvieron esta gran iniciativa. Bien, entonces Sandra ha recopilado, lo pueden escuchar el programa anterior que está en YouTube de Puerto Cultura, y conocer cómo fue el inicio, pero seguramente ahora Sandra nos va a contar un poquito, va a retomar donde dejó y un poquito antes para culminar esta increíble historia. Con ustedes y con nosotros, Sandra Rush y estos buenos vecinos, porque no hay otra manera de llamarlo, de buenos vecinos. Adelante, Sandra. Buenas noches, querida audiencia. Muchas gracias, Daniel. Aquí estamos un día más con ustedes, llegando a sus casas con Puerto Cultura y con la columna especial Expresión Viva que me toca. El sábado anterior les estuve compartiendo la historia del avión ambulancia que funcionó en nuestra ciudad. Me quebré leyéndoles y compartiendo con ustedes la experiencia vivida, una de las primeras, por el señor Américo Gambaro, que fue instructor del Aeroclub Mercedes, primer piloto del avión ambulancia. Y bueno, como les decía, me comprenden las generales de la ley. En la familia tengo pilotos, seres que aman el aire, volar, y muchas veces se enfrentan a situaciones que no son tan fáciles de resolver, pero es lo que ellos aman, lo que a ellos les gusta y los hace feliz. Así que bueno, hoy vamos a continuar con esta historia, con esta expresión viva, y les voy a contar algo que salió en un boletín que se hizo en el año 2010 en oportunidad de celebrarse los 70 años, titulado 70 años viendo Mercedes desde las nubes.
Y en lo que tiene que ver con el avión ambulancia dice así: Mercedes necesitaba un avión ambulancia. Con el impulso conjunto del Club Atlético Praga, del Aeroclub Mercedes y del formado Comité Pro Ambulancia Aérea, y luego de una intensa y feliz campaña, se obtienen los primeros recursos para efectuar la compra de tan necesario elemento. Corría el año 1954 y en tocante acto público se entrega el avión ambulancia al pueblo del departamento, bautizándole, como les dije, con el nombre de Santo Domingo de Soriano. El esfuerzo que demandó su consecución fue compensada generosamente por los humanitarios servicios prestados por el aparato, que contó siempre con el desinteresado aporte de los señores pilotos de la institución, siempre prontos a brindar su apoyo cuando las situaciones así lo requerían. Dentro de los pilotos que cumplieron esa misión tenemos papá de Carlos Retamosa, piloto también del Aeroclub y abuelo de Carlos. Tenemos a Rosario y 2 Carlos, hijo y nieto, que han sido calificados pilotos de nuestro Aeroclub Mercedes. Rosario tenía excelentes condiciones, actuó con gran solvencia cada vez que fue llamado a prestar sus servicios. Tenía más de 800 horas de vuelo sin accidentes desde que obtuvo su brevet. En esa época, cuando en el año 54 hacía más de 10 años. Siempre se mantuvo en entrenamiento, sobre todo efectuando de continuo vuelos a campaña. Otro de los grandes fue el querido Gregorio Santellán, que hasta hace muy poco estuvo entre nosotros contándonos en primera persona aquellas historias. Fue de los primeros pilotos que se recibieron en el Aeroclub de Mercedes. Poseía muy buenas condiciones. A pesar de interrumpir su carrera de piloto por asuntos particulares, siempre que pudo conservó su entrenamiento, lo que le permitió acumular más de 500 horas de vuelo, casi todas ellas en viajes a Montevideo y por campaña. El otro de los pilotos titulares del avión ambulancia fue el señor Óscar Martínez. Enamorado de la aviación, siempre estuvo bien dispuesto a dar todo por el Aeroclub y con lo que a él se relacionara. No podía estar ausente del avión ambulancia, pues entre el grupo de los que tripularon el avión era uno de los destacados. De muy buenas condiciones, adquiridas a través de más de 400 horas de vuelo, siempre fue una garantía en el comando de Santo Domingo de Soriano. Otro de ellos, de la nómina principal, fue el señor José Pouso, entusiasta sin par del vuelo, mecánico. Es el piloto que más vuelos ha realizado en el avión ambulancia, brevetado en el año 1950. Tenía en aquella época más de 800 horas de vuelo, habiendo demostrado extraordinarias aptitudes para el manejo del avión. Era también el piloto de más actividad en el Aeroclub de Mercedes. Después se sumaron otros que fueron preparándose y bueno, como les dijimos originalmente, los principales hacedores, quienes comandaban la misión de poder haber alcanzado este avión ambulancia para Mercedes, fue el señor Alberto de la Santa, que era un dinamizador de las gestiones realizadas, a la actividad que tanto le gustaba. Fue un invalorable concursante a esta gestión. Fue quien promocionó y quien impulsó y gestionó desde el Club Praga como presidente la compra de este avión. Lo acompañaba como secretario el señor Fernando Ortiz, muy activo también del comité, que hizo posible la concreción del deseo de que Soriano contara con su avión ambulancia. Y el señor Juan Arruti Díez, que era el
tesorero, quien debió manejar toda la campaña y llevar las cuentas. Sumado a todos estos grandes hombres que eran quienes tenían a su cargo la responsabilidad del traslado, del pilotaje, del manejo de la aeronave, existían las enfermeras voluntarias. Era un cuerpo de enfermeras que prestaba importantes servicios en el avión ambulancia. Ellas fueron Ángela O'Neill, Olga Cáceres, Milita González, María Méndez Rosales, Carmen A. de Carballo, Blanca de la Santa, Maruja Morales, Elida Imas de Broggi, Justina Acosta, Luisa Ultra y una especial atención en Hortensia Romero, que prestó una colaboración intensa, generosa y sin descanso en los servicios a realizar por el avión ambulancia. Como vemos, muchas eran las personas que estaban involucradas y comprometidas con esto. Muchas fueron las personas que salvaron su vida y que pudieron ser sanadas por el servicio que prestaba este avión. Gislendo Pérez dice: los aeroclubes del interior habían empezado a dar cuenta de que la ambulancia aérea era imprescindible, una necesidad para los pueblos, sobre todo para la campaña, y que en un futuro no muy lejano todos los departamentos contarían con un avión dedicado a tal fin. Fue así que poco a poco se fueron instalando ambulancias aéreas por toda la República. Gisleno Pérez, uno de los pilotos a quien el Aeroclub debe mucho, fue el primero en bregar para que Soriano contara con tan necesario avión. Le decían: no lo precisamos, tenemos buenos caminos y no es necesario. Pero Gisleno no hacía caso a cuanto le decían y con clara visión de futuro empezó a trabajar con ahínco y a poco lograba formar el comité e incluso logró recibir importantes donaciones. Lamentablemente, por razones que se desconocen, ese comité inicial no pudo proseguir con su obra y Mercedes seguía sin contar con tan necesario avión ambulancia. Afortunadamente, otro hombre de gran talla, como era don Alberto de la Santa, incansable luchador del progreso de Soriano, tras no pocos esfuerzos y luchando con las mismas adversidades, logró, después de brillante campaña que organizara el club por quien había dado lo mejor de su vida, el Club Praga, y conjuntamente con el Aeroclub Mercedes y las fuerzas vivas de la ciudad, cristalizaron aquello que era una sentida necesidad, según quedó demostrado después de los años de actividad que tuvo la aeronave. Pasó el tiempo, pasaron los años, siguieron formándose pilotos que fueron colaborando, como dijimos, otros nombres, muchos, que no los puedo decir a todos porque no quiero olvidarme de ninguno, hasta que de pronto, y como sucede con todas las buenas cosas que se hacen y que consideramos de importancia para la comunidad, no pudo seguir funcionando. Las razones económicas: mantener un avión, la pista, los gastos que ello insumía eran de elevadísimos costos y no se podían obtener los recursos para que siguiera funcionando, sin tener en cuenta que el servicio que prestaba no tenía precio, porque se trataba de vidas. Así fue que desde el Ministerio de Salud Pública se fueron retirando los apoyos, se vivía una situación económica difícil y el avión lamentablemente dejó de prestar esos servicios que tan bien habían hecho a la comunidad y que con tanto trabajo y entrega
estos ciudadanos habían logrado incorporar a nuestra ciudad, para nuestra gente y desde el Aeroclub Mercedes. Pasó el tiempo y por allá por la década del 2000, un nuevo grupo de directivos del Aeroclub Mercedes, bajo la presidencia del señor Antonio Racioppi, acompañado de Miguel Ángel Mari, de Alberto Tito Besosi, nuestro querido Tito, a quien le enviamos un abrazo y un beso grande al cielo, que desde allí nos debe estar escuchando, Fernando Álvarez, Bernardo Arbué, Ernesto Haller, Ariel Bianchi y muchos más, frente a la situación que se planteaba de la imposibilidad de poder aterrizar en el aeroclub en la noche por la falta de iluminación y en virtud de que se habían empezado a dar las situaciones de traslado de órganos hacia Montevideo y hacia Buenos Aires, idearon un balizaje para la pista principal. Trabajaron mucho. Ese balizamiento de la pista los distinguió dentro de los aeroclubes del interior del país, dentro de las pistas y los aeropuertos del interior del país. Era un balizamiento alimentado con energía eléctrica y había sido realizado con muchísimo trabajo, esfuerzo e inversión de todos los amigos y allegados. Ya les digo, con el compromiso de poder brindar la posibilidad de aterrizajes nocturnos en el aeropuerto Ricardo de Tomassi. También se compró un tractor, se consiguió a través de la Intendencia de Soriano y con trámites ante el Ministerio de Educación y Cultura, que se renovara el comodato del terreno en el que funcionaba el aeropuerto Ricardo de Tomassi, todo con mucho éxito y con mucha satisfacción. Pero una vez más tengo que decirles que esto también se frustró. Se frustró por el vandalismo de los mal entretenidos, que una y otra vez se robaban las lámparas, se robaron los cables de tendido eléctrico para su alimentación y una y otra vez la repararon y la recuperaron, hasta que después de muchos años de funcionamiento también con mucho éxito, se quedó nuestro aeropuerto Ricardo de Tomassi sin esa posibilidad y sin ese servicio, sin perjuicio que cada vez que se da la posibilidad de un trasplante de órganos y de un vuelo nocturno, están todos allí para asistir las aeronaves que llegan de la mejor manera posible para que eso se lleve a cabo y llegue a buen destino. Otra de las cosas que quería contarles fue que en nuestra ciudad hubieron muchas mujeres pilotas. Una de ellas, la primera, fue Blanca Rosa Modernel Mirandetti, que nació en Mercedes el 27 de marzo de 1916. Fue la primera dama piloto de Mercedes. Si bien hizo el curso en Montevideo, porque aquí en esa época no se contaba con instructor, fue una de las primeras del país. Recibió su brevet el 18 de marzo de 1941. Era nurse de profesión y falleció por la década del 2010 en Montevideo. Otra que a todos nos va a sonar conocida su nombre fue Herminia Biotti. Herminia Biotti, señora Blanca Herminia Biotti, también ella sí se recibió en el Aeroclub de Mercedes y su instructor fue el sargento Pedro Ureta, a quien le antecedió el señor Enrique Costa
pereza. Realmente tenemos un montón de otros nombres que seguramente no saben, ustedes no conocen, pero sí conocen a un hijo, un nieto, y no van a poder creer que estas mujeres en la década del 40, del 30, del 50, también hubieran estado codo a codo con los hombres, surcando los cielos de nuestro departamento y de nuestro país, pilotando esas aeronaves que parecían tan inseguras, pero que sí los llevaban y los traían a destino a salvo. Otras fueron Peggy Falcón, que se recibió en el 46, Iris Perroni, que se recibió en el 56, Giselda García Gutiérrez, también en el 56, Manoa Gonzi Noriega, en el año 64, María L. Albervide de Unié, en el 1966, Luisa Sichero de Miller, también en el 66. Como ven, nuestra Aeroclub, las ansias de volar, las ganas de hacer cosas por los demás, inspirados por aquel movimiento del avión ambulancia, hizo que también muchas mujeres se sumaran a esta actividad, dieran su vida al servicio de quien lo necesitaba. Espero que les haya gustado esta expresión viva. Intenté ser lo más clara posible, de ponerlos al tanto y nombrar a todas esas personas que, si bien nosotros tal vez no conocimos, pero sí hay quienes nos están escuchando que tuvieron un vínculo, que las conocieron y que van a recordarlos con una sonrisa y con todo el cariño que ellos despertaron y que ellos generaron. Bueno, nuevamente gracias a Carlos Retamosa, padre, a Antonio Raciopi y Manuel Santos Piris, que fue quien ayudó a hacer este boletín por la celebración de los 70 aniversarios del Aeroclub Mercedes, por el material que me han ofrecido y que me han permitido compartir con ustedes en este día. Los dejo por aquí, sigan con Puerto Cultura, que tengan muy buen descanso y nos encontramos el próximo sábado con otra expresión viva. Gracias. Así es amigos, se escuchan los aplausos y sabemos que está entrando al estudio María Noel Requesén, que nos va a contar sobre los escenarios en el cine. Lo hizo ya con Nueva York, lo hizo con París y hoy nos va a contar sobre... Sí, bueno, entre el público hay muchos italianos porque hoy va a hablar sobre las locaciones en Roma. Un escenario donde, bueno, Fellini, creo que Woody Allen también, bueno, tantos cineastas han hecho sus películas en Roma. Así que le damos la bienvenida a María Noel Requesén, a Séptimo Arte 21, aquí en Puerto Cultura. Hola, muchas gracias Daniel por la presentación de cada sábado y bienvenidos a todos los oyentes de Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. Acá les habla María Noel Requesens y como cada semana en este espacio que llamamos Séptimo Arte 21 compartimos todo lo que tiene que ver sobre cine, géneros cinematográficos, referentes, datos importantes, los eventos, todo lo que tiene que ver sobre el séptimo arte lo tenés acá en Puerto Cultura. Entramos hoy en el tercer episodio, entre comillas, de estos escenarios cinematográficos. El primero fue Nueva York, el segundo París y hoy nos toca seguir en Europa con Roma. Roma, la ciudad eterna, con una cultura única. Es la elegida por grandes directores como Fellini o Woody Allen. Sus historias y sus lugares son tan infinitos que permiten que en ellas se filmen o se inspiren o se desarrollen infinidad de variados tipos de largometrajes. Tenemos aquellos que nos cuentan, por ejemplo, la historia de la antigua Roma y las luchas de sus gladiadores en el Coliseo romano,
como nos cuenta la galardonada película del año 2000, Gladiador, valga la redundancia. Esta película está dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Russell Crowe y Joaquin Phoenix, y nos describen de aquella lucha precisamente de peleadores, de gladiadores, también con alguna historia ahí media dramática en el medio. También tenemos aquellos largometrajes que describen cómo era la época de dominación del Imperio Romano, como por ejemplo en Ben-Hur de 1959, dirigida por William Wyler, o su remake de 2016, del año 2016. También en estos años se han hecho se continúan haciendo muchas películas del Imperio Romano. Y en este año, en estos tiempos, vamos a tener, digamos, una segunda parte de la que recién mencionamos de Gladiador del año 2000. Pero también encontramos aquellas películas que con sus escenas vienen a ser una especie de guía turística de la ciudad, como mencionamos la semana pasada, que puede ser Medianoche en París. Bueno, Roma no es la excepción. Y como yo les dije que en este ciclo, digamos, de escenarios de cine y vamos a tener mucho de Woody Allen, hoy también nos vamos a referir a este director. ¿Con cuál película? Bueno, con Desde Roma con Amor, de Woody Allen, como ya dijimos, del año 2012, y que recorremos la ciudad con la excusa de la narración de varias historias que son independientes pero que tienen un punto en común, que es esta ciudad. ¿Y qué nos muestra de Roma? Bueno, la Fontana di Trevi, que aparece en muchísimas películas de Roma, por supuesto, porque es uno de los grandes íconos, la Piazza Navona y sobre todo, el barrio Trastevere o la Piazza del Popolo. También un estilo de cine que entre escena y escena nos ponen como excusa, digamos, sus escenas las toman como excusa para mostrarnos grandes ciudades, son las películas de acción. Es decir, entre sus escenas de peleas, de persecuciones, de autos, de buenos y malos, se nos cuelan las ciudades. Es el ejemplo de la séptima película, Misión Imposible 7 del 2020, protagonizada todas por Tom Cruise, que en esta película, que yo la vi hace poco porque está en una de las plataformas, entre estas escenas que también se desarrollan en Venecia, pero acá estamos hablando de Roma, entre escena y escena hay una de persecuciones, peleas, etcétera, etcétera, se nos mezclan el Coliseo Romano, la Plaza España, cuando me acuerdo que yo la estaba viendo y me quedaba impactada con ver todas esas imágenes de esta gran ciudad, y digo, qué buena excusa tener estas películas que algunas veces son como un poco aburridas, pero que tienen esos destellos ahí de esos lugares icónicos que te la hacen un poco divertida. Y en Roma está este estado independiente que es el Vaticano, que si bien podríamos tenerlo como en un episodio aparte, pero lo incluimos dentro de Roma, porque en el Vaticano, ¿qué pasa? Bueno, la sede de la religión católica, la sede de la Iglesia Católica, sirve también de escenario para películas de religión muy famosas, como por ejemplo Ángeles y Demonios, que Ángeles y Demonios es una película de 2009 protagonizada por Tom Hanks, que está basada en la novela homónima de Dan Brown. Ustedes recuerdan, Dan Brown es el autor, el escritor de la novela El Código Da Vinci, que también se hizo una película, pero en otra ciudad que la podríamos haber mencionado también en París, porque está bastante desarrollada. Mucho se desarrolla en París y también en Londres, pero Ángeles y Demonios cuenta la historia, de distintos asesinatos en la ciudad del Vaticano,
que los tiene que resolver el personaje de Tom Hanks. Y también, para venirnos un poco acá a Latinoamérica, hay una película argentina de 2015 dirigida por Vera do Campo Feijó, que es la adaptación de un libro de una periodista también argentina, Elisabetta Piqué, que es biográfica porque nos narra la vida de Jorge Bergoglio, hoy el Papa Francisco, y que está protagonizada en el rol de Francisco por, para mí, en lo personal, un excelso de Darío Grandinetti, que debe haber sido de sus mejores trabajos. Me impresionaba ver los gestos de Darío Grandinetti, era como estar viendo al Papa Francisco. Y para cerrar este episodio, este capítulo de Roma, no podemos no hablar de romance, porque Roma leída al revés es amor. Así que Roma es amor, entonces tenemos que mencionar dos clásicos románticos. El primero, La Dolce Vita, de 1960, dirigida por supuesto por Federico Fellini, y que nos regala una de las escenas más famosas e icónicas del cine romántico, pero del cine en general, que tiene como escenario la Fontana di Trevi, y donde Silvia, interpretada por Anita Ekberg, está bailando en la fuente de la Fontana di Trevi, mientras grita Marcello, ven aquí, llamando a su enamorado, interpretado por Anouk Aimée, que la sigue, por supuesto, sin dudar. Y por último, para cerrar el día de hoy, para cerrar nuestro paseo por Roma, tengo que mencionar una de mis películas favoritas, que es, en inglés el título es, a mí me gusta decir si puedo, las películas en los títulos en el idioma original, que es Roman Holiday, o Vacaciones en Roma, o La princesa que quería vivir. Tiene esos tres nombres. De 1953, dirigida por William Wyler, el director de Ben-Hur, y protagonizada por Gregory Peck y, para mí, la inigualable e inolvidable Audrey Hepburn, que junto con Gregory Peck para mí hacen una de las parejas cinematográficas más hermosas. Esta película, con la excusa de la historia de una princesa, la princesa Ana, ficticia por supuesto, que en un viaje oficial a la ciudad de Roma se escapa de sus deberes, bueno, nos muestran con Audrey Hepburn y Gregory Peck como guías turísticas, nos muestran la ciudad de Roma. Desde el primer encuentro de los protagonistas en el Foro Romano, después paseando por los alrededores, las tiendas de los alrededores de la Fontana di Trevi, donde el personaje de Audrey Hepburn se corta el pelo para pasar desapercibida. Luego hay una pequeña separación entre ellos y un reencuentro no casual, es decir, intencional, en las escalinatas de la Piazza España, donde vemos al personaje de Hepburn tomando un helado. Después un paseo en Vespa durante toda la ciudad, donde recorren muchos sitios icónicos. Hay una parada en la Piazza de la Boca de la Verità, donde el personaje de Peck introduce su mano en esa especie de monumento, donde cuenta la leyenda que si uno es un mentiroso, esa máscara se come la mano. Y para terminar, de fiesta en un baile en un embarcadero bajo el puente Sant'Angelo. Esta es una de las películas, icónicas de Roma, que podrían perfectamente ser una promoción si Roma necesitara algún tipo de promoción para el turismo. Le decimos arrivederci a Roma, y la semana que viene nos vamos a reencontrar nuevamente en Séptimo Arte 21 en Puerto Cultura para seguir recorriendo el mundo a través del cine. Nos vemos la semana que viene. Sigan con más Puerto Cultura. Chau, chau. Continuamos en las noches de Difusora Soriano 1210 AM. Estás escuchando Puerto Cultura y estamos en el penúltimo segmento del programa, que es La Lupa Literaria, donde hoy vamos a comentar una novela, un clásico de Louisa May Alcott, Mujercitas. ¿Qué ocurre con esta novela y por qué hoy vamos a hablar de ella? Porque refleja el esfuerzo de 4 hermanas adolescentes que se abren camino desde una realidad económica que no le es para nada favorable. La novela cuenta muchas cosas que hoy nos pueden servir, como por ejemplo la búsqueda de oportunidades,
la búsqueda de la igualdad de oportunidades, que no es lo mismo, el querer salir de un lugar y cumplir los objetivos personales. Una historia publicada en el año 1868, o sea que hace ya 156 años. Y lo cierto es que la gente sigue todavía buscando este tipo, o peleando para salir de este tipo de situaciones. Esta historia se desarrolla durante la Guerra de Secesión, o sea, la Guerra Civil estadounidense, que ocurrió allá por 1861 en el norte, donde el norte era antiesclavista y el sur no. La historia es interesante no solo porque describe la vida de un grupo de personas durante ese periodo histórico, sino porque aquí hay mucho de la vida de la propia autora, de Louisa May. También hay otros datos biográficos que en cierta medida lo que hacen es endurecer más la historia y lo narrado. Siempre aconsejo leer las biografías de los autores antes o después de haber leído una novela. Yo diría que antes uno puede disfrutarla más, ¿saben? Esta novela es muy diferente a otras novelas que se publicaron en su mismo tiempo. Como dije, la historia sucede en el estado, esto no lo dije, en el estado de Massachusetts, en los días previos a la Navidad, y es donde estas 4 hijas de la familia March están preocupadas y tristes porque no tenían un regalo y porque también sabían que no iban a recibir un regalo en Navidad. Estaban en guerra y había carencia de todo tipo. La vida de ellas, de las hermanas, había cambiado debido justamente a todo este conflicto. Y Meg, Ju, Beth y Emmy extrañaban mucho a su padre, que estaba combatiendo en el frente de batalla. Las hermanas vivían con su madre, Mermy, en un hogar muy humilde, y todas las necesidades que ellas tienen son compensadas nada más ni nada menos que por el espíritu solidario que ellas ponen para mantener la moral en alto. Hasta aquí la lectura nos deja una enseñanza muy humana frente al conflicto que ellas vivían. O sea, el de mantener la moral dentro del grupo, el de darse ánimo, darse fuerza, darse cariño, el de mantener viva la esperanza, porque además su padre estaba en el frente de batalla. Esto no ha variado a través del tiempo. El mundo o las distintas sociedades en el mundo han atravesado y atraviesan actualmente distintos desequilibrios sociales, y la actitud ha sido siempre esa, la de la gente mantenerse solidaria para poder salir lo mejor posible de lo que es toda la crueldad que presenta la guerra, como también la estamos viendo que pasa en algunas partes de este presente. Esto es lo que vuelve a la novela Mujercitas, una novela que se mantiene al día de hoy con gran vigencia. Otro asunto que la autora Louisa May Alcott resalta es que frente a la adversidad que todos viven, también se debía empatizar con los demás. O sea, aparte de salvaguardar el grupo familiar, también protegían o empatizaban, como dije recién, con sus vecinos, ¿verdad? Eran solidarios. Este vendría a ser el segundo mensaje que nos trae la novela. ¿Y qué sucede? Primero, ellas inician un juego entre ellas cuyo origen está
ante un pedido que su padre les hace antes de irse, y es de que cuiden bien a su madre, que se cuiden ellas, que cuiden bien a su madre. Entonces cada una hace un esfuerzo por mejorar aquellas actitudes que cada una de ellas tenía como fase negativa de su propia personalidad. Por ejemplo, Meg promete ser menos vanidosa, Joe menos dura o menos bruta, Beth menos tímida y Amy menos egoísta. Y luego, ¿qué hacen? Comparten también su desayuno navideño, su escaso desayuno navideño, con lo poco que tenían, ¿no? Se lo dan a una familia vecina que tenían todavía más carencias que ellas. Y hacia gente mucho más pobres que ellas, ¿no? En otra situación. La historia se vuelve mucho más compleja y se comienza a ver lo peor de cada una de las hermanas a medida que avanza la lectura. ¿Y qué sucede? Bueno, algo muy de los seres humanos. Primero vemos lo mejor, primero hacemos el mejor esfuerzo por entender el conflicto y después parece ser que no somos capaces de sostenerlo. Esto que estoy diciendo me hace pensar también a lo que vimos en pandemia. Cuando empezó la pandemia, la gente salía a cantar a los balcones, compartían, se ayudaban, y después todo se volvió un poco más oscuro y fue mucho más difícil todo. Volvemos a la novela Mujercitas. Cuando se publicó Mujercitas ya existían, como dije al comienzo, otras novelas de carácter moralista, pero la autora, Louisa May Alcott, hace un análisis profundo de la personalidad de cada una de ellas. Y es así que explora en la crisis de los valores de cada una de las hermanas. ¿Por qué? Bien, porque durante la Guerra de Secesión en los Estados Unidos, como dije también al comienzo, entre 1861 y 1865, todas las familias pasaban por la misma situación que la que vivían ellas, las protagonistas. En realidad, los hijos y las mujeres dependían del trabajo de los hombres en aquella época, y ellos estaban en el frente de batalla. Entonces, ¿qué sucede con esto? Las mujeres tuvieron que tomar las riendas del hogar, algo que hasta entonces, en aquellos años, no era lo común, ¿no? Y ese viene a ser el tercer mensaje de la novela. Esta situación contribuye a consolidar también el movimiento feminista que ya se estaba formando en los Estados Unidos y que Louisa May Alcott con esta novela también lo pone sobre la mesa. Movimiento del cual la escritora de Mujercitas, Louisa May Alcott, también en la vida personal participó como activista. O sea, en síntesis. Y pienso que este es el objetivo de la novela, que es justamente el de mostrar la situación de la mujer en el siglo XIX. En aquel entonces se podría ver, hoy podemos compartir también, que se trata de levantar una bandera, de hacer foco sobre la mujer casada, que en aquel entonces solo se podía ocupar del hogar y de sus hijas. En consecuencia, las hijas mujeres, lo que esperaban ellas era un poco lo mismo, ¿no? Se esperaba que ocuparan las tareas domésticas y nada más que eso. Pero la autora se cuestiona en esta novela dónde queda la realización personal de la mujer. Entonces, lo que hace es mostrarnos cómo las hermanas protagonistas de esta historia quieren también ser independientes y que tienen aspiraciones que van más allá del matrimonio y del cuidado del hogar. Pero también las opiniones están divididas.
por ejemplo, Emi quiere ser artista, Joe quiere casarse, ¿no? Y quiere vivir como escritora, además. Sin embargo, las otras dos hermanas se adhieren a la idea de lo que la sociedad del siglo XIX esperaban de ellas: formar parte del hogar y ser serviciales a la comunidad, o lo que se pretendía de ellas. Era eso nada más, ¿no? O sea, la autora, acá Luisa May Alcott, lo que abre es una puerta a la reflexión en el siglo XIX, que es lo que justamente destaca esta novela frente a otras novelas moralistas que habían en la época. Sin duda, Luisa May, una persona también muy valiente para la época, para transmitir este trabajo, ¿no? Y, como dije también hace unos minutos, ella también era activista, y, o sea que era una mujer jugada para lo que era la visión social del siglo XIX. También pretendía abolir la esclavitud, y también trabajó para lo que era el voto femenino. Amigos, espero que hayan disfrutado de este encuentro con esta gran autora que, como dije al comienzo también, deja ver rasgos de su propia vida y sus propios intereses a través de una novela como Mujercitas. Continuamos en Puerto Cultura. Estás escuchando el programa a través de Difusora Soriano 1210 AM. Y en este bloque, que es palabras más, palabras menos, vamos a tratar un tema que creo que estuvimos hablando hace un tiempo atrás. Pero bueno, esto es el resultado de la conversación con otros autores, con otras personas que quieren saber sobre publicar libros que incluyen fotografías, o también llamado fotolibros, porque lo que vamos a tratar hoy es la imagen como vehículo de comunicación. Es claro que para llevar un proyecto de esta envergadura adelante, que es complejo, ¿no? O sea, partamos de la base que hablar sobre un fotolibro es hablar sobre un libro que tiene un costo elevado, porque entre las primeras cosas que además tenemos que establecer es cuál será el público, cuál será el criterio para la realización, cuál será el tema, cuál será el impacto que queremos provocar. Entonces tenemos que considerar que si el libro es todo a color, si el libro es en blanco y negro. En ambas situaciones, lo que es importante es la calidad. O sea, hoy se pueden tomar buenas fotografías con celular, pero no con cualquier celular. Tiene que ser un celular de alta gama, con excelente resolución de cámara, que no son todos los celulares. Los hay, son muy caros, pero bueno, si quien me está escuchando y quiere llevar adelante un proyecto como este con un celular, tiene que ser un celular con estas características, si no, no sirve. No sirve porque para publicar se necesita una muy buena resolución de imagen y solo se logra con cámaras profesionales. Por eso, lo primero que dije fue, esto es un proyecto caro. Sí, es caro, pero el arte es así. O sea, si hablamos de arte, tenemos que invertir en lo que sea. Si es música, en instrumentos, si soy un artista plástico, en buenos pigmentos, en buenos colorantes, en buenas telas, más allá de el don de artista que uno tenga, porque por más que uno tenga toda la técnica, por más que uno tenga los mejores soportes, si se carece del sentido del arte, entonces nada va a prosperar. Pero hablamos de calidad, siempre hablamos de calidad, ¿no? Tenemos que ver el formato de este libro también, o sea, todo tiene que estar cuidadosamente planeado. Por eso es importante todo lo que dije anteriormente, ¿no? O sea, cuál va a ser el público, cuál va a ser el tema, cuál va a ser el criterio, el impacto que queremos provocar en los lectores, si va a llevar texto o no, porque si es un fotolibro siempre es poco texto.
por lo general, ¿no? Depende del proyecto. Si es de repente un libro histórico, bien, va a tener texto, porque estamos contando algo histórico, y las fotografías tienen que ser de muy buena calidad, siempre, aunque sean en blanco y negro. Buena calidad. Y si no es así, si es poco texto, las imágenes tienen que contar todo lo que no se está diciendo con palabras. Estamos hablando, recalco, de arte. Entonces, tiene que cumplir con todos estos propósitos. Volvemos al inicio. Si es histórico, bueno, habrá más texto, habrá una página con texto, una página con fotografía, pueden haber fotografías que ocupen 2 páginas. Si es poesía, bueno, también aquí tiene que haber un gran equilibrio entre la poesía y la imagen. Tiene que estar muy sincronizado, tiene que ser una doble lectura, tiene que potenciarse una cosa y la otra, ¿verdad? Imágenes y texto. Debe existir ese equilibrio, esa armonía, porque es la armonía que se tiene siempre en el arte en general. El libro debe tener o conservar un excelente gusto artístico desde las tapas al interior, las solapas, contrasolapa, todo. Marcador si lo tiene, todo tiene que estar cuidadosamente planeado y siempre en alta calidad. Para esto se debe contar con un equipo de diseño, para el armado, para los efectos, para lograr la visualización que se pretende del proyecto. Pero claro, muchas veces, por eso hablo de equipo, porque muchas veces el autor tiene la idea, es el creador, pero no tiene la globalidad del proyecto en mente hacia dónde tiene que llegar. Entonces, para eso hay personas, están los editores. Recalco, lo he dicho muchas veces, hoy editor, corrector, son tecnicaturas que se realizan o en el CLAE o en la Facultad de Humanidades. Todo lo demás, como dice la canción, es puro verso. Entonces, si estamos hablando de arte, tenemos que ir con personas que sepan, con personas que estén calificadas para esto. Lo aclaro porque lamentablemente hay mucha gente haciendo un comercio, simplemente eso, haciendo un comercio y trabajando con la autoestima de todo el mundo. Así que cuidado con esto, porque a la larga la persona invierte y no va a haber resultados de ningún tipo y nada, y es contraproducente todo. Entre la fotografía y el texto debe existir un lenguaje complementario, como decía recién, porque es parte de la misma expresión y otra forma de contar la historia, ¿no? También puede considerarse el humor, el sarcasmo, la ironía, pero también tanto la fotografía como el texto deben mantener lo mismo, o sea, la misma idea, o sea, y elevar el mismo nivel de propuesta relacionado uno con el otro. El fotolibro debe llevarse a una expresión artística que realmente destaque. Puede ser con texto, puede ser sin texto. Puede tener fotografías que nos despierten distintas emociones y solo eso, solo con fotografías está bien. Porque la historia se cuenta a través de la imagen, a través de lo visual. Hoy vivimos una época donde lo visual es muy importante, a través de las redes sociales. Todo lo visual ha cobrado una dimensión muy, muy grande y está presente en todo lo que hacemos. También, obviamente, el trabajo abstracto es buscar un efecto diferente en lo que queremos mostrar. O sea que todas estas consideraciones se debe tener en cuenta para un fotolibro. Hay que tener en cuenta también el armado de un fotolibro en lo que respecta a los espacios.
¿no? Para no saturar con la información. Pero todo esto es técnica y todo esto es lo que debe trabajar un editor para poder distribuir bien toda la información. Por eso hablaba tanto al comienzo de el equilibrio, porque también es común ver una foto más pequeña, una página en blanco, en la siguiente una foto más grande, después una foto en doble página. Todo esto puede convivir, pero todo tiene que convivir dentro de una estética, una armonía visual que debe estar pensada, cuidadosamente pensada, y todo está estudiado. O sea, uno puede crear, obviamente, eso, el arte es crear, pero la técnica se conoce, se sabe, y si se va a experimentar con algo, tiene que ser con causa justificada, porque en el arte nada está librado al azar. O sea, aún creando, aún haciendo cosas nuevas, se tiene que estar justificando el porqué. Y todo esto lo saben las personas que han estudiado, que saben. O sea, las cosas al azar no funcionan, no son creíbles y no es arte. Aclaro, están los genios, está la genialidad, pero la genialidad lamentablemente no está en todos. ¿Tá? La genialidad también se reconoce. Se sabe reconocer un genio que no haya estudiado, esas personas que vienen ya a la vida con un don, pero esas personas que vienen con un don son contadas con los dedos de una mano en el planeta. O sea que se sabe reconocer el don. Lo demás hay que estudiar. Por ese motivo hay que tener claro desde el principio el objetivo de la obra. Si es, por ejemplo, un fotolibro de deportes, bien, hay que pensar el alcance que uno quiere. O sea, no es lo mismo si se trata de la selección de fútbol uruguayo o del país que sea, o si se trata del cuadro del barrio. Todo es importante, todo lo podemos contar, pero tenemos que ser conscientes que estamos invirtiendo un tiempo, estamos invirtiendo un costo, estamos invirtiendo recursos para lograr un resultado. Entonces el resultado es, si estamos invirtiendo para, dejar en la historia lo que es el cuadro de fútbol del barrio, estamos haciendo un trabajo histórico para el futuro. Entonces no hay nada que discutir, está perfecto. ¿Tá? Y sabemos que los interesados van a ser pocos. Ahora, obviamente, si hago la historia de la selección uruguaya de fútbol en fotografías únicas, poco conocidas, que conseguí, entonces, yo ya sé que eso voy a tener una demanda no solamente local, también regional, porque la gente que sigue el fútbol está en uruguayo en todas partes, no solamente de nuestro continente, sino también en otras partes del mundo. O sea que es un trabajo con otra perspectiva. O sea, todo es posible y todo tenemos que saberlo de antemano. Es importante también hacer una maqueta sobre lo que estamos haciendo, en este caso en particular, para verla. Es muy costoso imprimir en color como maqueta, ¿verdad? Es muy costoso. Entonces se hace digital. Pero cuando se hace digital tenemos que tener la conciencia que en todos los soportes que la veamos, lo vamos a ver distinto por un tema de la colorimetría, ¿verdad? O sea, si yo lo veo en un teléfono, voy a verlo de un color. Si lo veo en una computadora de una marca en otro, de una computadora en otra marca de otro. Si lo traspaso una pantalla de un televisor desde la computadora, lo voy a ver de otro color. Entonces, eso tengo que tenerlo en cuenta. Nunca va a ser lo mismo a cómo va a quedar impreso. Eso, más o menos. Por eso es importante la definición, eso es importante la calidad, por eso es importante la seriedad con que estemos enfrentando el trabajo, porque es un trabajo caro. Ojo, si estuvimos hablando de una novela o de un poemario, es lo mismo, la misma seriedad, el mismo compromiso, y hay que ser profesionales siempre. En este caso, como hablamos de páginas de color, de 4 colores, para todo el armado, entonces ahí se elevan los costos y nunca podemos fallar, pero acá
Estamos hablando de 3 veces más capaz. Después, bueno, las opciones para publicar es a través de una editorial, a través de fondos concursables, a través de préstamos, a través de fundaciones. No lo dije, no, bueno, también. O sea, en este campo del fotolibro hay muchas variables, como también son los temas que podamos tener en cuenta para este trabajo, como ser, hablamos de histórico, hablamos de poético, puede ser un libro turístico, puede ser un libro de música, puede ser un libro de lo que sea, con fotografías, de paisajes también, ¿no? Un libro de cocina, también, un libro de cocina. Puede ser hasta microcuentos, microrelatos, y bueno, digo, con fotografías, como decía hoy, o con dibujos, ¿verdad? O sea, fotografías de dibujos, siempre con alta calidad. Bueno, creo que más o menos a grandes rasgos pudimos cubrir hoy lo que es todo este mundo visual para transmitir un conocimiento. Espero que lo hayan disfrutado. Nos encontramos el próximo sábado con otro tema aquí en Palabras Más, Palabras Menos. A continuación ingresamos al espacio de libros recomendados de la editorial Moadencroft. Tengo entre mis manos hoy 5 libros. Tenemos el nuevo libro de cuentos de Miguel Ángel Graña, Sueño de una noche en la ciudad de los 15 minutos, y varios cuentos políticamente incorrectos. Un libro donde el autor nos lleva a conectar con las historias basadas en lo que es una visión de la sociedad, con una gran impronta de sarcasmo, de humor negro, de estereotipos diversos, donde se entreteje también con música, con poesía, con cuentos clásicos y con, como dije al comienzo, una visión de la sociedad que podemos estar o no podemos estar de acuerdo, pero que desde el arte podemos entenderla, porque de eso se trata, ¿verdad? El libro está acompañado por ilustraciones del artista plástico uruguayo Diego Alexandre Assi, que recrea algunas de las historias con realmente, o realizando una obra de arte fantástica, en blanco y negro. Tienen que ver este libro, porque es un libro que no solamente se disfruta desde la lectura, sino que también desde el arte que lo integra. Conecta muy bien con todo el espíritu, desde la tapa, contratapa, solapa. Sueño de una noche en la ciudad de los 15 minutos y otros cuentos políticamente correctos de Miguel Ángel Graña, con ilustraciones de Diego Alexandre Assi. También tenemos la nueva novela de Gladys Ledesma, Devenir de mujer, que también tiene incorporado el arte, porque vivimos en un mundo muy visual, de eso eso no lo podemos negar. Entonces, como tal, en esta novela también se ha manejado el arte con mucho equilibrio, no solamente desde la tapa, donde aparece una pintura de una mujer, donde parece que va a cierta velocidad, llegando hacia alguna parte. Son pinturas de la artista plástica uruguaya Marta Esconder, una artista plástica conocida también en el resto del mundo. El libro tiene otras pinturas de Marta Esconder dentro y en un apartado del libro. Esta novela cuenta la historia de Ana, la protagonista, una joven que debe transitar su camino, como el de todos, pero que no le es fácil porque está condicionada por la familia primero y por el resto de la sociedad después para tratar de romper, digamos, las redes que la aprisionan y tratar de ser ella una mujer fuerte. Es una mujer preparada, pero es una mujer que debe luchar contra todo para poder mostrarse con toda su fuerza. Devenir de mujer de Gladys Ledesma.
También tenemos El alquimista de Praga, otra novela, esta es de Graciela Mila. Es una novela donde su protagonista descubre un secreto que relaciona a los místicos del Uruguay, que es Humberto Pitamilio y Francisco Piria, y a través de esta historia la protagonista nos lleva a un mundo de la simbología, donde también la alquimia está muy presente y devela ciertos secretos y también nos hace pensar sobre si lo que cuenta ha ocurrido o no ha ocurrido. El alquimista de Praga, de Graciela Mila. Y por último tenemos El elefante rosado habla, de Fabiana García. Este es un libro, un libro que nos lleva a entender lo que la autora menciona como consumo problemático, el acercamiento a las adicciones, a todas las adicciones. Ella lo denomina con ese concepto, consumo problemático. Cómo reconocerlo, cómo advertir que está de repente en nuestra familia o en nuestro ámbito laboral, en el estudio, donde nosotros estemos, probablemente haya alguien que ha caído o esté cayendo en lo que es el consumo problemático, y ella nos da herramientas para poder ayudarlo antes de que sea demasiado tarde. Fabiana García emplea distintas técnicas de yoga para sacar a las personas de esa situación. Hace muchos años que ella trabaja con personas con consumo problemático, o sea, es alguien experiente que ha estudiado en Estados Unidos, hoy está en Uruguay, está radicada en Uruguay, con grupos de trabajo para ayudar a estas personas. Y por último tenemos el poemario de Luces y Sombras de Sandra Rush, que es un poemario donde la autora lo ha presentado ya en varios lugares, no solamente en nuestro país, sino también en Chile, en Argentina. Dentro de poco va a ir a España, y también sé que tiene una invitación para República Dominicana. Es un libro que ha viajado muchísimo. Ha viajado en papel y ha viajado a través de las redes sociales también por su contenido, ¿no? De Luces y Sombras es un poemario que rescata también parte de su vida, como muchos escritores dejan sus visiones en sus escritos. En este caso Sandra Rush lo hace a través de sus poesías. El prólogo está realizado por Dino de Armas, el dramaturgo, uno de los dramaturgos más conocidos de nuestro país, que la ha acompañado en muchas presentaciones. Recientemente estuvo en Carmelo también presentando De Luces y Sombras, y dentro de poco seguramente la tendré como invitada en otro programa que llevo adelante. Amigos, De Luces y Sombras de Sandra Rush, El elefante rosado habla de Fabiana García, El alquimista de Praga de Graciela Mila, Devenir de mujer de Gladys Ledesma y Sueño de una noche en la ciudad de los 15 minutos de Miguel Ángel Graña son los libros recomendados este mes de la editorial Moadencroft. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado, y así poder disfrutar junto a ustedes de otras aventuras literarias, de otros encuentros con el cine, de otras experiencias de vida, y disfrutar junto a ustedes, porque eso se trata, de compartir un buen momento entre amigos, una noche de sábado como es esta particularmente. Le mandamos saludos a nuestros amigos en el residencial Ricardo J. Braceras. En mi nombre, Daniel Korsch, en nombre de Sandra Rush, en nombre de Paula Enoderi, en nombre de María Noel Requesén, le decimos adiós. Gracias por estar allí. Le agradecemos también a la dirección de Difusora Soriano por permitirnos desembarcar en este programa y realizar Puerto Cultura. Porque de eso se trata. Puerto Cultura es un espacio al resguardo del olvido. Pero no se vayan, quédense allí, que Difusora Soriano tiene preparado para todo el fin de semana una gran programación. Adiós, nos vemos el sábado que viene a las 20 horas.